digamos, si partimos de la premisa de que la Constitución no es poesía, la Constitución es una norma vinculante, ¿no es cierto? Y que no hay zonas exentas de control, ¿no es cierto? El poder del juez es fundamental, ¿no es cierto? Es el llamado a ejercer el control del poder político. Hay un artículo muy bonito de López Guerra, este español, que dice que hoy día el principio de separación de poderes ya no hay que reentenderlo, y que el poder legislativo y el poder ejecutivo tienen una relación de continuidad, y que el principio de separación de poderes hay que entenderlo como el principio entre, digamos, que se verifica entre el poder ejecutivo y el poder legislativo versus el poder judicial, ¿cierto? En Alemania hoy día se habla del gobierno de los jueces, es decir, los jueces han adquirido demasiado poder, fruto de, ¿no es cierto?, de el mayor margen de interpretación, ¿no? En el modelo más eurocontinental, el juez era más un convidado de piedra, ¿no? El juez era, ¿no?, la boca de la ley, no podía interpretarlo, ¿no es cierto? El legislador controlaba al juez a través de la ley, ¿no es cierto? Hasta había guillotinas y el juez interpretaba, ¿no es cierto? En el modelo más anglosajón, el juez no, el juez puede interpretar la norma y puede inaplicarla desde la Constitución. El juez, en el modelo anglosajón, controla al poder político, ¿no es cierto? Yo creo que en nuestro país hay un cambio. Estamos pasando un poco del modelo más francés, donde el legislador es el que crea la norma y el judicial es el que la aplica, a un modelo donde los jueces comienzan hoy día a incluso generar reglas vinculantes, ¿no es cierto?, que son los plenos jurisdiccionales. La vez pasada estaba revisando un libro de Gaceta, así, todos los plenos jurisdiccionales y los precedentes de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Los jueces están adquiriendo poder en un Estado democrático, son un factor importante. Hoy día, por ejemplo, toda esa teoría de las políticas question, es decir, determinado conjunto de decisiones que no son susceptibles de revisión judicial, es una teoría ya de retirada. El Tribunal Constitucional ha señalado que no hay zonas exentas, no solo de control constitucional, sino de la fuerza normativa de la Constitución, ¿no es cierto? Incluso tiene fuerza vinculante hasta en el mundo privado. Entonces yo creo que el juez digamos, en un Estado democrático es un personaje clave, es un actor político, en el mejor sentido de la palabra por excelencia. En ese marco, el control disciplinario creo que es una herramienta fundamental para que ese poder no sea desnaturalizado, para que ese poder sea ejercido en el marco de lo que el constituyente ha establecido, ¿no es cierto? Dicho esto, paso a mi segundo punto. Nosotros desde IDL hemos hecho seguimiento a varios casos. Consideramos que hay casos emblemáticos que tienen una función pedagógica, una función intimidatoria en el mejor sentido de la palabra. Por ejemplo, el caso Bacon, el caso Bacon, ¿no es cierto? Este caso donde la Corte Suprema emite una sentencia, luego se da cuenta que había olvidado de aplicar una sentencia del tribunal, vuelve a jalar la sentencia y la cambia. La pregunta es a título de que él había sido el segundo pronunciamiento, si desde el momento en que escribió el primero perdió absoluta competencia, ¿no es cierto? Nos parece un caso muy importante, ¿no es cierto? Ahí era evidente que se estaba violando de manera absoluta la cosa juzgada, ¿no es cierto? Además nos pareció paradigmático porque nunca antes magistrados de la Corte Suprema en este país habían sido destituidos, ¿no es cierto? Creo que fue un caso, a nuestro juicio, paradigmático, a nuestro juicio muy importante, y donde, digamos, yo creo que el mensaje fue: las garantías del debido proceso no son poesía, también vinculan al aparato judicial. El caso Roxy es un caso parecido, ¿no es cierto?, pero creo que se enmarca dentro de lo que es la cosa juzgada. El caso Ramírez Villar también me pareció un caso muy importante. Lastimosamente después de eso se anunciaron medidas de reforma, a mi juicio simbólicas, y quedó ahí. Este caso donde un magistrado supremo, ¿no?, es sorprendido recibiendo 7.000 soles para que una casación beneficie a un policía retirado o un policía destituido. También nos parece un caso paradigmático, un caso donde el CNM cumplió un papel muy importante. También nos parece importante el caso Jovino Cabanillas, el caso sobre acoso sexual. Creo que también es un caso muy importante. Hay un tema ahí de género también evidente, y creo que también fue un caso donde la opinión pública yo creo que estuvo pendiente, y creo que también donde el CNM jugó un papel fundamental. El caso Ángel Romero, ahí tenemos algunas diferencias. Nosotros consideramos que el CNM no debió haber cambiado su opinión. Pensamos que la primera resolución de destitución fue bien aplicada. No había una prueba que justifique, digamos, recurrir al recurso de reconsideración, ¿no es cierto? Se dice que
digamos, la ley de procedimientos administrativos no lo exigía, pero consideramos que acá la ley orgánica del CNM sí, digamos, exigía una nueva prueba. En todo caso, es un caso donde tenemos diferencias. Sí, y me voy a detener en el caso del frontón. Es un caso que nos parece importante. No solamente, bueno, hay que decirlo, nosotros hemos sido parte en ese proceso, pero independientemente, creo que el caso, la resolución en el caso del frontón me parece una resolución importante por todo, digamos, por los temas que trabaja, pero sobre todo por todo el tema de motivación, ¿no es cierto? La motivación como una manifestación de la tutela procesal efectiva. Yo he visto sentencias hasta de la Suprema donde la referencia, la fundamentación es una referencia a dos normas, un par de párrafos, nada más. Creo que esta decisión en el caso del frontón, donde se sanciona a 3 magistrados por no haber aplicado una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me parece una decisión muy bien fundamentada, ¿no es cierto?, desde nuestro juicio, que marca un antes y un después, ¿no? Por ejemplo, el tema de independencia judicial me parece que ha sido bien trabajado, ¿no es cierto? Esta diferenciación, como el control disciplinario no busca afectar la independencia, sino que más bien lo refuerza. Hay también creo que un desarrollo interesante sobre los fundamentos del control disciplinario y sobre qué recae, ¿no? Diferencia el cómo, el cuándo y el qué. Entonces, lo que señala es, por ejemplo, que el control disciplinario puede revisar el tema de los plazos, puede revisar la actividad procesal, pero no puede tocar el criterio jurisdiccional, que es un tema muy debatido, aún debatido, ¿no es cierto? Se dice, el CNM o la UMA no pueden entrar a revisar, creo que con razón, ¿no es cierto? Aquí lo que nos parece interesante es todo el desarrollo y cómo el tema de la motivación es digamos, un aspecto a través del cual se puede revisar y se puede hacer, a mi juicio, un control democrático de los jueces, ¿no es cierto? En este caso concreto se dice, y creo que con mucho acierto, ¿no?, que el debido proceso tiene un aspecto, una faz formal y una faz sustantiva, ¿no es cierto? La faz formal tiene que ver con la motivación razonable, adecuada, que es el lugar del derecho disciplinario. Y el debido proceso en su faz sustantiva tiene que ver con la decisión objetiva materialmente justa. En el caso del frontón, por ejemplo, parece bien interesante cómo acá la UMA establece que no le corresponde revisar si la decisión es justa o no es justa. Acá recordemos que lo que estaba en cuestión era si eran delitos de lesa humanidad. Y la UMA explica muy bien que no le corresponde evaluar si esta decisión es justa. Lo que le corresponde es ver si es que la motivación es razonable o es arbitraria, ¿no? De conformidad con el principio de interdicción de arbitrariedad. Me parece interesante, y creo que es interesante porque en nuestro país, y creo que dentro de la ideología jurídica, dentro de la cultura jurídica, yo tengo la impresión que